Shalom amigos y amigas, buenas tardes con todos. Ya estoy listo aquí estaba cargando mi celular, estoy listo para transmitir a esta hora las clases que normalmente se dan en forma presencial en el Instituto Bíblico o la Yeshiva, como algunos lo llaman, donde se estudia para pastores en un grupo al cual yo por la gracia de Dios pertenezco. Entonces, debido a las circunstancias que está viviendo nuestro país y el mundo, pues no hay cómo salir a la calle. Entonces la transmisión, las clases los días martes va a ser en vivo vía Facebook y los días jueves con el grupo de estudiantes será vía WhatsApp, como siempre se ha hecho con los libros en PDF y también con ciertos videos y ciertas charlas. Y de paso también quiero saludar a los amigos y amigas que aunque no estudian en este caso para pastores y que están en otros lugares viendo el video, escuchando este audio, debido a las facilidades que da las redes sociales, en este caso Facebook, pues de igual manera bienvenido. Usted también puede estudiar y puede aprender, podemos compartir, interactuar también justamente en estos temas, ¿no? Que es en base a la palabra de Dios. Ahora, si bien es cierto, ya nosotros estamos un poco avanzados con los estudiantes, sí quiero dar de pronto algunas declaraciones en cuanto a lo que es un pastor, para las personas nuevas que están escuchando, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque digamos que es un pastor, sería, ¿verdad? En griego se dice poimen, en hebreo se dice roé. Entonces estamos en un tiempo donde ya es muy normal escuchar el término pastor, pero antiguamente no era así. Entonces, si vamos a la Biblia mismo, cuando Dios permite al pueblo de Israel, a causa de la idolatría que ellos cometieron, cuando construyeron el becerro de oro, Dios ordena construir un mishkan o un tabernáculo. Ahí usted ya puede ver que Dios necesita de personas, de siervos, que vayan a hacer una conexión entre Dios y el pueblo. Justamente, y él escoge al primer Cohen Gadol, que fue Aarón, el hermano de Moshe o de Moisés. Entonces, él fue el primer Cohen Gadol en el sentido desde la época de Moisés, ¿no? Porque antes de Moisés, incluso vamos a encontrar que el padre Abraham habla, cuando él entra a Salem, la ciudad de paz, lo que hoy es también Jerusalén, habla con Melquisedec, rey de Salem, que era otro sumo sacerdote, pero que tenía el poder jurídico, legal de Jerusalén, de esos sectores y aparte en lo religioso. En este caso, en el Mishkan, en el tabernáculo, iba a haber un Cohen Gadol que iba a tener el poder en el buen sentido en lo religioso, sirviendo a Dios. La hermana Rosa Villacrés me está saludando. Shalom, pastor. Mucho gusto saludarle, Rachel. Igual al pastor Redwin también. Shalom, gracias por estar conectados en el estudio. Entonces, digamos, ahí ya vemos que ya había la necesidad de que haya un lugar fijo donde la gente pueda ir para escuchar la voluntad de Dios, para cumplir los mandamientos de Dios que tenían que ver con el Mishkan, luego con el templo, como los sacrificios de los animales, tenían que llevar las ofrendas, tenían que llevar diezmos a las ciudades levíticas. Entonces tenían muchas cosas que hacer y se necesitaban guías espirituales. Y en ese caso, el primer guía en ese sentido, después de Moisés, digámoslo así, en el Mishkan, fue a Aarón, que era hermano de Moisés. Después de él estaban los levitas. Entonces, ese era el medio como Dios a través de ellos permitía que el pueblo comprenda su palabra y su voluntad en el pueblo de Israel. Con el tiempo, después de lo que hubo la conquista de Babilonia con Nabucodonosor, en los 70 años que estuvieron en Babilonia, según los mismos escritos bíblicos, estuvieron 70 años en Babilonia el pueblo de Judá, justamente como un castigo o una disciplina de parte de Dios, de parte de Hashem, por no haber guardado la Shemitah, ¿no? La Shemitah es
no haber dejado descansar la tierra cada 7 años, como dice la palabra. Entonces tenía que cada 7 años, según la palabra de Dios, la persona que tenía tierras dejar descansar su tierra. Sin embargo, se pasó por alto este mandamiento de la Torá, y justamente como castigo se les fue enviado a la diáspora durante 70 años. Y en la diáspora es donde, al no haber el templo, obviamente comienzan las personas de Israel a reunirse en Babilonia. Hola Eulalia, qué gusto de poder estar conectado con usted, con Álvaro también vía Facebook. Entonces, ya en Babilonia comienzan a tener reuniones, comienzan a buscar ciertos sitios donde poder reunirse en Shabbat, porque antes de Babilonia, el pueblo de Israel, ellos guardaban el Shabbat en sus casas. Entonces, tenían por obligación de Dios no trabajar en Shabbat. Era prohibido trabajar en Shabbat, incluso era uno de los pecados karet, o pecados de muerte, de partir el alma, que Dios castigaba si alguien trabajaba en Shabbat en esa época, ¿no? Entonces, antes de la diáspora, cada familia guardaba el Shabbat en su casa. Era entre semana que ellos iban al templo a hacer todos los sacrificios y todo lo que tenían que hacer. Saludos, Flor Llanes, mucho gusto también en saludarla. Entonces, y al no ver el templo, obviamente, los líderes de Israel en Babilonia tuvieron que en la diáspora comenzar a buscar lugares de reunión, donde reunirse. Y justamente ahí es donde comienza a haber ya, digámoslo así, una especie de eruditos, porque recuerden que en el templo los que servían eran los levitas, exclusivamente de la tribu de Leví, no podían servir de otra tribu. Entonces ya en Babilonia comienzan a haber lugares de reunión, y comienzan a ver también los famosos escribas, o los que serían los copistas de la Torá, de la instrucción o de la ley. Entonces estos copistas, llamados en griego agiógrafos, escritores santos también, comenzaron pues a hacerse expertos en la palabra, de tanto copiar, a tal punto que ellos copiaban las letras, y si faltaba una letra de la Torá, ya no servía para tenerlo en un lugar de reunión, la enterraban o la guardaban, o si tenía una letra de más. Entonces tenía que haber mucha precisión en la copia del texto bíblico. Entonces ahí ya comienza un poquito a desarrollarse esto de que comiencen a ver los escribas, los líderes en ese sentido. Después vuelven después de los 70 años, por orden del rey de Persia, a reconstruir el templo de Jerusalén, los que querían. Y ahí nos narra la historia de que el líder que regresa ahí, bueno, en realidad fueron dos grandes líderes. El uno fue Nehemías, de quien se dice hizo la oración más corta de la Biblia, porque cuando se enteró que los muros de Jerusalén estaban destruidos y el rey venía donde él, oró y le pidió a Hashem que le permita, que toque el corazón del rey y le permita ir a reconstruir los muros de Jerusalén. Y justamente eso sucedió porque Nehemías era copero del rey. Entonces él va a Jerusalén como un líder, y incluso el rey le da facilidades para que lleve madera, le da cartas para que los guardabosques le dejen pasar, le den los materiales que necesite, le da personal, le facilita, y él llega pues a reconstruir el templo. Y también junto con él aparece por otro sector, llega también lo que es Esdras. Bueno, ya con mis amigos estudiantes ya hemos estudiado un poco sobre Esdras. Él fue un gran personaje en la época de la Tanaj, en la época del periodo del Segundo Templo, porque cuando se encuentra el rollo del Devarim, que en hebreo significa estas son las palabras, o traducido en la Septuaginta como Deuteronomio, el quinto libro de la ley, este hombre leyó toda la Torá desde una tarima, y dice que el pueblo escuchaba, analizaba con sentido lo que estaba leyendo Esdras, y se emocionó y dijo, vamos a tener que cumplir los mandamientos de Dios, lo que nos manda la Torá, la instrucción de Dios. Entonces aquí ya vemos a un líder también, ¿no es cierto?, que va guiando al pueblo,
Ya no solo Nehemías, que estaba guiando en el sentido de la reconstrucción de los muros, sino también Esdras, que incluso va a ser quien decide ciertas cosas que hasta el día de hoy funcionan en las leyes de Israel. Shalom, saludos hermano Fausto también, qué gusto es verlo por acá o que usted me escuche también, en verdad mucho gusto. Entonces ya comienza a haber líderes en el pueblo de Israel que no necesariamente era un Cohen Gadol, porque ya no, el templo había que volver a reconstruirlo y ellos volvieron a reconstruir el templo, o lo que se conoce el período del segundo templo, ¿no? Entonces Esdras, Nehemías, Malaquías, hasta la época de Yeshua y hasta el año 70, cuando fue destruido por los romanos el segundo templo, como se menciona, que algún rato se va a reconstruir el tercer templo en Jerusalén. Entonces ahí ya vemos líderes que van poniendo la pausa en ciertas cosas en el pueblo de Israel, y de ahí avanzamos un poquito y vamos a ver que llegamos a la época de los macabeos, cuando más o menos los griegos ya toman el poder de todo lo que es Jerusalén, les quitan a los medos y a los persas el poder con el ejército de Alejandro Magno. Entre los mismos griegos, con el tiempo, entre los mismos 4 generales comienzan a pelearse por las tierras que les dejó Alejandro Magno, y uno de ellos pues llega Antíoco Epífanes, llega y se apodera de Jerusalén, del reino del sur. Shalom, hermana Janita de Cuba también. Entonces sucede aquí que algo bien interesante que va conectado con el tema de hoy, ¿no es cierto? Entonces usted en la Biblia, en la Torá, en la Tanakh, no va a encontrar requisitos para los rabinos. En ninguna parte va a encontrar requisitos para los rabinos. Así como yo lo dije hoy en la mañana, en ninguna parte va a encontrar requisitos para los pastores. Lo que sí hay es en el Nuevo Testamento requisitos para los obispos y para los presbíteros y para los diáconos. Eso sí va a encontrar. Aunque muchos asumen que pastor, obispo, presbítero es lo mismo, en realidad no es lo mismo, ¿no? Entonces, sí había requisitos para ser Cohen Gadol. Tenía que ser de la línea de Aarón, tenía que ser levita, no podía alguien ser sacerdote y entrar al Mishkan o al templo si no era levita. Entonces era un requisito que tenía que cumplir, si no moría. Eso era muy clara la Torá, o es muy clara la Torá en esos puntos. Entonces sí había requisitos para eso, para un Cohen Gadol, para un levita. Sí había requisitos incluso que Dios ponía para los reyes. En Israel, en Judá, en Jerusalén tenía que sentarse un rey que sea descendiente de la línea de Judá. No podía estar otro rey ahí que no sea de la tribu de Judá. Era bien clara la Torá en esos puntos. De hecho, incluso el Mesías, que en nuestro caso creemos que es Yeshua, obviamente tiene que venir de la línea de David y de ser de la línea de Judá, como él era, obviamente, para que pueda ser el Mesías, para ser el rey en Israel. Entonces, habían requisitos para eso, pero no habían requisitos para rabinos, nada de eso. Entonces, ¿cuándo sale un poco esto del rabino, que es el que hoy dirige las sinagogas en el mundo entero? Por ejemplo, en cualquier ciudad grande que usted se encuentre en el mundo, donde hay 10 judíos, se pone una sinagoga. Saludos Low también, que me está escuchando desde el Tingo. Y saben que justamente se da en esta época de los macabeos, cuando los griegos se apoderan de Jerusalén, matan a miles de personas, prohíben estudiar la Torá. En la época de los macabeos, los griegos prohibieron congregarse el Shabbat, prohibieron estudiar la Torá, prohibieron hacer lo que es la circuncisión al 8º día en los niños judíos, prohibieron muchas cosas y llevaron su cultura griega a lo que es Israel. Pusieron los gimnasios. Hola Fabián, mucho gusto, también está conectado. Entonces ellos, los griegos, llevan pues a Jerusalén lo que es los gimnasios,
donde se daba mucho al cuerpo, culto al cuerpo, bueno, como es el día de hoy, donde muchos van a sacar músculos, a ser fuertes y todo lo demás. Entonces, se ponen gimnasios en Jerusalén, se pone a estudiar filosofía en vez de estudiar Torah, que es lo que Dios manda al pueblo de Israel, pues obligados por Antíoco Epífanos, tienen que estudiar a Sócrates, a Platón, a Aristóteles, a los estoicos, a las varias escuelas de filosofía, a los ismos, que son escuelas de pensamiento griegos. Entonces era un caos lo que estaba pasando en Jerusalén. Sin embargo, ustedes conocen la historia que los macabeos eran judíos de una familia y comienzan a pelear. Y la historia en primera y segunda de Macabeos, si usted coge en una Biblia va a encontrar la historia de lo que sucedió, de lo que yo le estoy comentando. Y ahí cuenta que ellos pelearon contra los griegos, tomaron mucho valor, porque incluso el Cohen Gadol original que estaba ahí fue quitado por el rey Antíoco Epífanes, que es un tipo de anticristo según la escritura. Y sucedió que él puso a Jasón. Jasón era hermano del sumo sacerdote original, pero Jasón era un judío helenista, es decir, que aunque era judío, no necesariamente guardaba la Torá como un judío, sino le gustaba más la cultura griega. Entonces ahí también ya habían los Juegos Olímpicos. Ustedes saben que las Olimpiadas, a propósito, o los Juegos Olímpicos, los griegos la crearon en honor a Zeus, el dios de la mitología griega que vivía en el monte Olimpo, según la creencia de ellos. Y justamente había ya las Olimpiadas, donde muchos participaban y el ganador tenía que llevar en un vaso el sudor de lo que hacía en la carrera o en el esfuerzo y poner a los pies de la estatua de Zeus. Entonces era algo terrible para el pueblo de Israel, para los líderes de Israel, que eso esté sucediendo. Muchos judíos comenzaron a ir a los gimnasios a estudiar filosofía, obligados en muchos casos. Incluso se operaban para disimular la circuncisión. Shalom Rocío Ortiz también, que nos está escuchando. Gracias, amiga, por escucharme. Entonces, imaginémonos a judíos que, sabiendo que no estaba bien practicar en esos actos de Juegos Olímpicos en honor al dios Zeus, por participar, a veces para que les permitan los griegos participar o ir a los gimnasios y no les descubran que eran judíos. En ese tiempo que no había la medicina como hoy hay, contrataban médicos griegos y trataban de ocultar la circuncisión. Entonces era un caos lo que pasaba en Jerusalén en la época que los macabeos estaban luchando contra los griegos. Y incluso ahí uno de los libros que aparece en los deuterocanónicos es Judith, donde también se menciona que esta mujer era muy sabia, muy prudente, muy hermosa, esta judía, y el general del ejército griego sirio se enamoró de ella y de una manera muy inteligente ella le permitió que entre a su casa, y antes de que le toque él le dio leche, le durmió y después le cortó la cabeza y salió con la cabeza del general griego y le mostró esta mujer valiente al pueblo de Israel para que tomen valor y peleen para libertarse de los griegos. Ahí dice que tomaron valor muchos hombres y comenzaron a unirse a los macabeos y pelearon contra los griegos. Incluso los soldados griegos, al ver que una mujer mató a su general, comenzaron a tener mucho miedo, porque en el mundo antiguo y hasta el día de hoy en el Islam se tiene la creencia que si una mujer mata a un soldado, se va al infierno, aunque nos suene raro y medio gracioso para nuestra cultura. Hay la creencia de que si una mujer mata a un soldado musulmán, puede irse al infierno. Entonces un soldado musulmán, basta que vea un ejército de mujeres al otro lado, ya se pone nervioso psicológicamente, ¿no? Y esa es una de las razones por la cual hay mujeres en el ejército de Israel hoy. Entonces, en esos tiempos había igual esa creencia y se asustaron, y ahí es donde ellos pierden los griegos y Dios utiliza a los macabeos y les mandan sacando a los griegos,
y vuelven a limpiar el templo. El templo. Entonces en el templo los griegos habían metido una estatua de Zeus, terrible eso. Habían sacrificado cerdos, que en la Torá es un animal que Dios creó para limpiar y comer lo sucio del campo, que no es comida según Dios en Levítico capítulo 11, sino es algo como una aspiradora para limpiar lo sucio del campo. Entonces sucedió que los griegos habían cometido muchos sacrilegios en el templo de Dios. Y ahí es donde los macabeos vuelven a limpiar el templo y vuelven a dedicar el templo. De hecho, la palabra Hanukkah quiere decir en hebreo rededicación. ¿Rededicación de qué? Del templo, porque el templo había estado destruido, había estado muy ofendido. Habían cerdos, había la estatua de Zeus. Entonces ellos limpiaron el templo, y de ahí sale esa famosa fiesta de Hanukkah, donde se dice que una botella de aceite que duraba para encender la menorá, que es el candelabro de 7 brazos, un solo día, duró 8 días, hasta cuando los levitas vuelvan a hacer el aceite conforme Dios les había dado la fórmula, y que solo podían hacer los levitas de ese aceite, nadie más. Y ahí hubo ese milagro donde se cuenta en el judaísmo que duró 8 días, lo que el aceite normalmente hubiera durado un día. Entonces recuerde también que en la Torá los milagros ocurren, pero no necesariamente por la fe. Los milagros en la Torá siempre van a ocurrir por la obediencia. Es decir, Dios tiene la obligación de socorrer a alguien que le obedece, en otras palabras. No a alguien que nunca le obedece y que solo cuando está en crisis va y ora y le pide que le ayuda. Eso no vemos en la Torá. En la Torá vemos que cuando el pueblo le obedece, Dios acude. Dios acude en su ayuda porque tiene ese compromiso de ayudarlo, porque él está obedeciendo. Entonces se da este milagro, y ahí viene algo interesante, que ahí ya volvió el internet. Entonces un grupo de judíos ahí se llaman los Parushim. Ellos deciden, pues, en esta época de los macabeos, como ya hubo este problema, los macabeos ya no permitieron que los levitas sigan trabajando lo que es en el templo, porque se opusieron a ellos por varias razones y comenzaron a cambiar muchas cosas también ahí. Entonces se forma ese famoso grupo llamado los Perushim, que quiere decir los separados. O usted le va a encontrar en el Brit Hadashah o Nuevo Testamento, le va a encontrar como los fariseos. Entonces ahí nace históricamente este grupo llamado los fariseos, que dijeron: no, nosotros tenemos que estar separados de estos grupos que están sirviendo en el templo, porque no estamos de acuerdo. Ahí también otro grupo de judíos que eran levitas originales también salieron de ahí y se fueron y formaron otros grupos que hoy se conoce como los masoretas. Incluso ellos son los que escribieron los famosos rollos del Mar Muerto. Salen también los esenios, que eran también levitas, y forman otro grupo apartado de Jerusalén. Entonces ahí queda un poco, se da un cisma dentro de lo que es el pueblo de Israel, y ahí nacen los fariseos, y los fariseos o separados comenzaron a ser eruditos en las escrituras, y poco a poco llegaron a tener poder, a tal punto que en la época de Yeshua vamos a encontrar que en el Sanedrín o conjunto sentado, que era un conjunto de 70 quienes dirigían ahí el Sanedrín, estaba el Cohen Gadol, estaban los levitas, estaban los fariseos. Entonces, si no estaban los fariseos, no podía haber una reunión dentro del Sanedrín, tenía que estar el grupo completo. Entonces ellos comienzan a tomar poder, a ser muy eruditos, y no vamos a encontrar que en la Torá diga requisitos para los fariseos. Sin embargo, Dios permitía que los fariseos sirvan en las comunidades que ellos servían. Y ya en la época de Yeshua, en el siglo I, a esos fariseos también se les decía rabí, o rab o raboni, dependía mucho del nivel de sabiduría, de conocimientos que tenían, para que los llamen así.
y ya fue en el siglo I muy normal que haya rabinos, que hayan maestros, hoy se dice moré, pero en ese tiempo les decían rabinos. Entonces ellos dirigían obviamente ciertas escuelas en Jerusalén, en Galilea, en Nazaret, incluso donde estaba Yeshua. Si usted va a los evangelios va a encontrar que Yeshua iba a Nazaret, iba a la sinagoga. Incluso en un Shabbat que va a la sinagoga, a él le toca leer la porción del profeta Isaías, la Haftará del profeta Isaías, y él dice, hoy se ha cumplido esta palabra entre ustedes. Entonces usted va a ver que Yeshua iba a las sinagogas en Shabbat. En Roma, donde habían judíos o israelitas, también habían sinagogas y tenía que haber un fariseo o un rabino que servía ahí. De igual manera en el Asia Menor, en lo que es Turquía. Por ejemplo, si usted ve la vida de Pablo, él dice que era fariseo de fariseos, instruido a los pies de Gamaliel, que era el nieto de Gilel, un gran rabino, y él nació en Tarso. Saulo de Tarso, él llegó a ser rabino, nació en Tarso, que era una provincia romana en aquel tiempo. Si Roma le daba el estatus de provincia a un lugar, y ya cualquier persona que nacía ahí automáticamente tenía la ciudadanía de Roma, y si era judío, como es hasta el día de hoy, era judío y también era romano. Por ejemplo, Roma nunca dio a Jerusalén el estatus de dar polis, o sea, de polis, de ser una ciudad romana. Entonces, obviamente, los que ahí nacían nunca podían ser los de Israel ciudadanos romanos. Nunca le dio esa autoridad legal a Jerusalén el estatus de polis, polis que es ciudad en griego, ¿no? Roma. Entonces, ya habían rabinos en la época de Yeshua, en la época de Pablo. Entonces, a lo que yo voy con este tema es que usted, si va a la Torá, no va a encontrar requisitos para los rabinos en ninguna parte, porque no había necesidad de eso en ese tiempo, no había necesidad. Sin embargo, el pueblo de Israel entendió que necesitaba tener estos maestros. ¿Por qué? Porque donde hay 10 judíos se pone una sinagoga. Entonces, no es que todos podían ir al templo. Muchos vivían en Occidente, lo que hoy es España y Portugal, y en las creencias judías hay esta interpretación que así como Abraham fue hablando con el Malak, con el ángel, y intercediendo por Sodoma y Gomorra, y le dijo, si hay 10 justos no destruirá Sodoma y Gomorra, y el Malak y el ángel dijo, si hay 10 justos no la destruyo. De ahí se toma esta idea que donde hay 10 judíos puede haber minyan, puede haber lugar para oración, y se construyen las sinagogas, que significa casas de reunión o casas de estudio. Entonces, ya vemos en la época de Yeshua que habían rabinos. Es más, al mismo Yeshua le decían rabino o raboni, ¿verdad? Y él nunca puso objeción a que le llamen rabino. De hecho, unos 80 años antes de Yeshua, existían en Jerusalén dos grandes escuelas de rabinos, porque cuando llegaron ya los romanos y les mandaron sacando a los griegos y tomaron el poder en Jerusalén, ellos permitieron lo que se llamaba en hebreo los sugot. ¿Qué son los sugot? Es decir, los pares o los pares, donde ya no permitían una gran asamblea que dirija a Israel porque los romanos tenían el poder. Sin embargo, mientras los judíos paguen los impuestos, les permitían para reunirse en Shabbat, tener sus reuniones, y permitieron que haya dos grandes rabinos dirigiendo dos escuelas rabínicas, preparando a los judíos para servir en las sinagogas. Tanto en Israel como fuera de Israel, cuando alguna sinagoga solicitaba un rabino. Entonces la historia nos comenta de que habían dos famosas escuelas, la de Shammai y la de Hillel. Entonces la escuela de Shammai y la escuela de Hillel eran dos escuelas judías de rabinos, pero que en la misma Torá tenían como 350 diferencias de interpretación, o lo que diríamos acá de hermenéutica, ¿no es cierto?, en ciertos temas. Entonces, sin embargo, la escuela de Shammai, el rabinato de Shammai, era el oficial, el que mandaba en
el que mandaba en Jerusalén, tenía el apoyo de Roma, de la policía, del Estado romano, era la escuela de Shammai, no la de Hillel. La de Hillel era como la otra que se le permitía, pero la que más peso tenía la de Shammai. Saludos a Antonio Camacho, que me está saludando desde España. Qué gusto, hermano, que nos escuche por allá con su familia. Entonces, la escuela de Shammai era la oficial. Era la que decidía en muchos temas bajo la autorización de Roma. Sin embargo, también había la otra opción de estudiar en la escuela de Hillel. Shammai era muy duro, era como decir un militar bien formado, bien exigente en muchas cosas. Y Hillel era lo contrario, ¿no? Alguien diría corazón de madre, como algunos pastores son, o como algunos sacerdotes son. Entonces, Hillel era corazón de madre, muy misericordioso. Shammai era lo contrario, a tal punto que la historia nos cuenta que en el Talmud, que cierto día llegó un gentil muy poderoso a Jerusalén, y cuando vio al Cohen Gadol con esas ropas maravillosas, ese esplendor, fue donde Shammai le dijo: quiero que me hagas Cohen Gadol, o sumo sacerdote. Yo tengo el dinero, tengo el poder. Y Shammai dice que, como también parece que tenía el oficio de albañil, cogió un martillo y lo persiguió del enojo, porque solamente un levita puede ser Cohen Gadol dentro de la Torá. Sin embargo, este gentil, este goyín, fue donde el rabino Hillel y cuenta la historia de que le dijo lo mismo: mira, hazme Cohen Gadol. Y bueno, Hillel le dijo: no hay problema, ven a las clases, ven a las charlas. Y cierto día, cuando Hillel enseñaba justo sobre el Cohen Gadol, él leyó que si el que entraba al lugar santísimo sin ser de la tribu de Aarón, levita, moría. Entonces ahí dice que el gentil se levantó y salió y dijo: ya no quiero ser Cohen Gadol, y le agradeció a Hillel por haber sido paciente con él y haberle podido enseñar la Torá, y se convirtió al Dios de Israel. Y esta es una historia muy, muy real. De igual manera nos comenta la historia que también otro gentil fue donde Shammai le dijo: ¿por qué tienen 613 mandamientos? Tantos mandamientos. ¿Para qué sirven tantos mandamientos? Entonces le dijo a Shammai: ¿puedes resumirme mientras yo me pare en un solo pie, el tiempo que avance parado en un solo pie, lo más importante de los 613 mandamientos? De igual manera, Shammai, que era de pocas pulgas, como se dice acá, se enojó y lo persiguió. Este hombre fue donde Hillel y bueno, le dijo lo mismo: no, enséñame, maestro, ¿qué es lo más importante de tantos mandamientos mientras yo estoy, o se llama la pata coja, se llama en el Talmud esta historia, mientras yo estoy en un solo pie parado, ¿no? Y Hillel, que era muy misericordioso, dice: bueno, no hagas a otros lo que a ti no quisieras que te hagan. Lo demás es comentario. En otras palabras, está diciendo: no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti, y ve y estudia la Torá. Ve y estudia la Torá y aprende, y vas a entender qué es lo que tienes que hacer. Esta historia también es muy bonita y ya nos ilustra que ya había dos escuelas de rabinos oficiales, pero que tenían diferente carácter y diferente hermenéutica en ciertos temas. Por ejemplo, Shammai decía que si la novia es fea, el día de la boda no hay que mentirle y decirle que está feo. Hillel decía: no, toda novia en su boda es bonita, y aunque no sea bonita, en la boda hay que decirle que está bonita. Entonces ahí discutían por temas así, a tal punto que habían como 350 diferencias de interpretación. Por ejemplo, dentro de lo que es el kashrut, la comida, sabemos que en Israel no se mezcla la carne con leche. Pero Hillel decía que la leche con pescado sí se puede mezclar. Lo que no se puede mezclar es leche con carne de animal. Entonces, habían diferencias así bien, bien interesantes. Entonces ya vemos ahí que habían dos escuelas que producían rabinos. Oficialmente no había el título académico de rabino, que yo voy a explicar un poquito más adelante cuando comienza eso. Sin embargo, en Israel ya se permitía que hayan dos escuelas donde ahí se producían rabinos que iban a dirigir las sinagogas de Israel, donde eran necesarios, donde había 10 judíos. Entonces, en ese contexto nace Yeshua,
nace Yeshua y él estudia también. Si él no hubiera estudiado para rabino, no le hubieran dicho rabino. Obviamente él era rabino porque estaba preparado y conocía mucho. Incluso usted lo va a encontrar cuando tiene 12 años debatiendo, explicando a los mismos maestros de Jerusalén. Porque aún entre los rabinos de Jerusalén, ellos decían que son muy eruditos y que saben más que los rabinos de Galilea. No eran tan bien vistos los rabinos de Galilea porque Galilea no era tan bien visto ni siquiera, digamos, Nazaret, pero en Jerusalén estaba, como quien dice, lo ilustre de los rabinos, como en la filosofía. Atenas era visto como la cuna de los grandes filósofos, de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, de Plotinio, bueno, de muchos. Entonces, Esparta era visto más en el mundo griego como un lugar de soldados, de guerreros, pero Atenas era visto como la cuna de la filosofía. De igual manera, en Jerusalén era como la cuna de los grandes rabinos, ¿no? Entonces, a este punto quiero llegar, que ya vemos en la Biblia que habían rabinos o fariseos, que incluso habían 7 escuelas, les comento, de fariseos. No es que solamente había una escuela de fariseos, habían 7 escuelas de fariseos, solo que la mayoría en esa época seguían la escuela o la línea de Shammai, porque era la escuela legal, la que tenía el poder económico, social, político apoyado por Roma. Incluso cuando un gentil decidía nacionalizarse como judío, que en ese tiempo sería lo que sería ser judaizante, que hoy muchos hablan de la palabra judaizante, pero sin comprender lo que en realidad significaba en ese tiempo, ¿no? Entonces, un judaizante en ese tiempo era alguien que se convertía al Dios de Israel, pero en base a los 18 pasos que ponía la ley de Shammai. Entonces, en la ley de Shammai había 18 pasos para convertirse en judío. A eso se le llamaba judaizante. Y aparte de eso, obviamente tenía que guardar la Torá, la instrucción, y vivir como judío, vestir como judío, comer como judío. Sin embargo, podemos ver que en el caso de Pablo, de Yeshua, de los apóstoles, ellos de los 18 requisitos de Shammai solamente piden 3. Una sería hacer teshuvá, lo que es arrepentimiento en el hebreo. Otra, mikveh, o bautismo en agua viva, agua que corra, en el nombre de Yeshua. Y como tercer dato, que aunque ya creen Yeshua es injertado en Israel, guardar la Torá o los mandamientos de Dios. Por eso Yeshua dice, aún el que me ama guarda mis mandamientos. Entonces ya hay rabinos, hay escuelas ya de fariseos. Entonces ya encontramos que hay fariseos. Ahora, en los seguidores de Yeshua, la mayoría de los 12, por lo menos, que la misma Biblia nos explica, habían, por ejemplo, pescadores. Ahí no había rabinos, habían pescadores. Estaba por ahí Felipe, estaba Pedro, estaba su hermano, estaba Juan, estaba su hermano, estaba Tomás, a quien muchos le catalogan como el incrédulo. Porque dijo, mientras no vea las manos de Yeshua, los huecos de los que causaron los clavos, no voy a creer, y le llaman el apóstol incrédulo. Pero bueno, el punto es que Tomás significa el gemelo, ¿no? El gemelo, porque dicen que se parecía mucho a Yeshua físicamente. Incluso hay datos históricos que dicen que Yeshua era tan famoso, sin embargo, Tomás se le parecía físicamente, que cuando lo fueron a capturar, para no confundirse, Judas dice, al que yo bese, ese es. De pronto es un dato interesante para los que les gusta investigar como los detectives. Entonces, ya vemos que entre los discípulos de Yeshua, ellos fueron llamados y fueron preparados. Alguien dice, a veces he escuchado que muchos dicen, pero es que Pedro, los apóstoles no tenían una buena preparación. Pero si somos honestos, tenían al mejor maestro de la historia, pues al maestro de los maestros, ¿no es cierto?, a Yeshua, y vivieron 3 años con él, caminaron con él, vieron los milagros que hacía, escucharon su voz, lo palparon y escucharon sus grandes enseñanzas. Entonces, ¿cómo es posible que se pueda decir que ellos no eran preparados? Además, aparte de eso, todo judío
Todo judío normalmente a los 12 años se sabía la Torá de memoria. Por ejemplo, entre los requisitos que Gamaliel, el maestro de Pablo, solicitaba para permitir que alguien vaya a estudiar en su escuela de rabinos, tenía que saber la Torá de memoria, palabra por palabra. Si no, no podía ser estudiante de Gamaliel ni podía aspirar a ser rabino. Saludos también a Malena, que me está escribiendo. Gracias por escuchar. Entonces, miren, ¿cómo es posible que se diga que ellos no eran preparados? Eran personas que, aunque eran campesinos, algunos eran pescadores, sin embargo, sí conocían la Torá, tuvieron esa bendición de estar en el templo, donde habitaba Dios, en su presencia, fueron instruidos por el maestro de los maestros, vieron milagros que usted y yo nunca hemos visto ni veremos. Por ejemplo, cuando están ahí navegando y Yeshua durmiendo y se despierta y hace detener a la tormenta, al viento, y ellos se sorprenden y dicen: ¿quién es este hombre que aún el viento, la tormenta, el mar le obedecen? Vieron cómo él resucitó a muchas personas. Vieron cómo multiplicó 2 panes y 5 peces y dio de comer a más de 10,000 personas, 5,000 personas, los hombres, más si usted suma mujeres y niños, eran más de 10,000 personas. Lo que pasa es que en la Biblia más se cuenta generalmente, por varias razones, más a los hombres. Entonces, cuando dice que da de comer a 5,000 personas, entonces eso sucedió. Ahora aquí Edwin me está escribiendo un dato que es interesante y no lo quiero dejar pasar por alto. Entonces, la escuela de Shammai dominó hasta la época que fue destruido el templo, en el año 70 después de Cristo. Pero el rabino Yohanan ben Zakkai, que es el rabino que escapó de Jerusalén cuando estaba sitiada por el ejército de Tito, el ejército de Tito había dado la orden de permitir que los judíos que morían, para mostrarles misericordia, supuestamente les saquen en féretros, porque el romano es el que enterraba en féretro, y hasta ahora hay esa costumbre acá en Occidente, en los pueblos conquistados por Roma. Entonces salían pues desde la ciudad de Jerusalén y los soldados romanos les permitían a la sitiada Jerusalén que saquen a sus muertos en féretros, y el rabino Yohanan ben Zakkai se le ocurrió pues que a sus discípulos que le pongan en un féretro como que estuviera muerto y salga. Entonces, bueno, voy a más luego a dar paso a lo que me pregunta el hermano o el hermano Aldaz. Un gusto también verla por acá. Entonces, ahí él permitía a Tito que salgan. Sin embargo, le descubren al rabino Yohanan ben Zakkai y él se hace amigo de Tito. Es increíble, pero se hace amigo de Tito, este rabino. Y después se da lo más triste, ¿no? Una de las cosas más tristes de la historia, que ya Yeshua lo profetizó: el templo fue destruido. Y este rabino llegó a ser amigo de Vespasiano, que era el papá de Tito. Él era el emperador en Roma. Y le dijo que por favor le ayude y le permita que, ahora que él es el nuevo emperador Vespasiano y el templo ya no está, le permita en todo el imperio romano poner escuelas oficiales para rabinos a los judíos, y que la única escuela oficial sea la de él. Entonces, después de Yavne, digamos por el año 100 más o menos, que comenzaron a funcionar las escuelas de estas, ya la escuela de Shammai desapareció, porque cuando los judíos, los rabinos, se reunieron después de la destrucción del templo, dijeron: ¿cuál escuela seguiremos? ¿La de Shammai o la de Hillel? Y según el Talmud, escucharon una voz del cielo que dijo: la de Shammai nunca más, sino la de Hillel, que es la escuela más que se sigue hasta el día de hoy. Entonces, ahí es donde el rabino Yohanan ben Zakkai habló con Vespasiano y nace académicamente por primera vez en la historia ya rabino como un título académico. ¿Me explico? Como un título académico. Recuerde que en Occidente es donde hay esto de los títulos académicos, ¿no es cierto? Diego Javier Chávez Parra también me está saludando. Gracias por escucharme. Entonces,
Quiero explicar esto bien. Entonces ya el término rabino viene a ser un título académico donde tiene que pasar por las aulas y se le da un certificado formal dentro del Imperio Romano en las escuelas del rabino Yohanan ben Zakkai. Entonces, de lo que no era un título académico en el mundo hebreo, aunque ya había rabinos, llega a ser un título académico en Occidente bajo el pedido del rabino Yohanan ben Zakkai con la autorización de Vespasiano. Ahora, ¿por qué digo un título académico? Porque ustedes saben que en Occidente, en Grecia, el famoso Platón, que significa ancho de espaldas, que era un apodo, un mote que le decían así Platón, no era su nombre original, él fundó la academia, hasta ahora hay academias, su discípulo Aristóteles fundó lo que es el Liceo, ¿verdad? El Liceo, los romanos fundaron los colegios y en Francia aparecieron las universidades. Entonces ahora ya es muy normal que una persona para ejercer una profesión de instrucción, de enseñanza y muchas cosas, tiene que ser académico. Entonces eso no había en la época de Yeshua. Nace justamente un poco con los griegos y con los romanos. Entonces ya podemos ver ahí que aunque el rabino no está mencionado en la Torá, sin embargo ya está mencionado legalmente dentro del Imperio Romano, que en todo el Imperio de Roma, que era muy grande, muy vasto, podía haber rabinos. La pregunta que me hace la hermana, la dice, pastor, una pregunta, ¿los fariseos echaban a los judíos si ellos creían en Yeshua? Bueno, no le comprendo muy bien, pero había fariseos que eran amigos de Yeshua. De hecho, de las 7 escuelas de fariseos, si usted lee los evangelios, hay un grupo de fariseos que van y le dicen a Yeshua que le quieren capturar y que se esconda. Es un texto que está ahí escondido en los evangelios, si usted lo busca. Entonces, Yeshua era amigo de fariseos, porque él también era un rabino. Sin embargo, habían rabinos que no lo querían a él. Pero hay que entender más de la escuela de Shammai, porque esas cosas se desconocen. También la palabra fariseo no significa hipócrita. No significa hipócrita la palabra fariseo. Lo que pasa es que la palabra hipócrita está traducido en el griego, en las versiones griegas, no es una palabra hebrea. Entonces la palabra hipócrita en griego significa actor o actora, eso significa. Entonces cuando les dice fariseos hipócritas, hoy da la idea de que un fariseo es un hipócrita, pero en realidad hay que entender un fariseo era lo que hoy sería un PhD, o quizá un poco más en cuanto a las escrituras, a las Sagradas Escrituras. Era un doctor en las Sagradas Escrituras, un gran maestro, ¿no? Entonces dice acá, estábamos viendo una película en esos momentos, las obras o milagros que hizo Yeshua, los hizo el sábado porque lo hizo si era el día de reposo. Bueno, voy a dar paso a esta pregunta porque eso también es la idea y después retomamos este tema de los pastores. Entonces, sí, justamente tenemos que entender que Yeshua en realidad nunca violó la Torá, nunca violó el Shabbat como muchos piensan. Lo que pasa es que había la halajá es la ley, por decirlo así, para que me comprendan, la ley civil judía, que en cada generación la halajá va cambiando según la necesidad del pueblo de Israel. Les voy a poner varios ejemplos. Entonces, por ejemplo, una halajá que se creó cuando los romanos llegaron a Jerusalén era prohibir que se coma con un gentil o con un romano o un griego. ¿Por qué? Porque a veces la esposa del soldado romano le invitaba a la esposa del judío a comer en su casa, se hacían amigas, se invitaban entre los niños, se hacían amigos y de pronto la romana le brindaba un plato, yo qué sé, de fritada, que es prohibido comer para el pueblo de Israel, o de pronto los camarones, o un ceviche, digamos, o concha, cuando la Torá dice, o Dios dice que para los seres del mar, para que sean comida, tienen que tener aletas y escamas, ¿no? Si no tiene aletas y escamas, dice Dios, no es comida, son seres creados para limpiar el mar. Ahora, ellos, obviamente, los que debatían con Yeshua no eran todos los fariseos. Generalmente los de la escuela de Hillel estaban de acuerdo con Yeshua. Los que estaban en contra de Yeshua generalmente era la escuela de Shammai. Por ejemplo, Yeshua sana un Shabbat, ¿no es cierto? Así dicen los evangelios.
y van y le dicen los fariseos de la escuela de Shammai, los rabinos de la escuela de Shammai, les dicen, ¿por qué sanas en Shabbat si está prohibido? ¿Y qué dice Yeshua? Hipócritas o actores, ¿quién de ustedes cuando un animal se cae en un hueco no lo sacan aunque sea en Shabbat? Porque van a perder dinero. Entonces, en la misma Torá dice que aunque el Shabbat es el día que Dios manda guardar y hay que respetar el Shabbat, reunirse, estar en familia, yo que sé, en las sinagogas, no trabajar en Shabbat. Sin embargo, si la vida de una persona o de un animal estaba en peligro, aunque eso significaba cargarle a la persona enferma y eso ya era un trabajo prohibido en Shabbat, había que hacerlo porque la vida de la persona o del animal estaba primero. Entonces, si le cura a un manco y le devuelve la mano en Shabbat, dice Yeshua, la misma Torah lo permite. Lo que pasa es que la escuela de Shammai había aumentado muchos mandamientos rabínicos. Algunos tenían sentido, otros no tenían sentido. O cuando Yeshua, por ejemplo, cuando ustedes leen que él salió, él estaba caminando en un día de reposo. Un día de reposo en la Torá, en la halajá de la época de Yeshua, se debatía si era 1400 metros, si era 700 metros, si era 1000 metros, cuántos metros era un día de reposo que se podía caminar, y si eso tenía que ver desde la salida del templo de Jerusalén o desde los muros de Jerusalén. Entonces Yeshua creía que uno podía caminar 1000 metros, pero desde los muros de Jerusalén para afuera. La escuela de Hillel creía lo mismo. La escuela de Shammai, en cambio, decía no, que los 1000 metros o 1400 metros aplicaba desde el templo. Si usted caminaba desde el templo, ya comenzaba a contar los pasos. Por eso es que usted va a encontrar que muchas sinagogas en el mundo, incluso el día de hoy, siempre muchos judíos viven alrededor de la sinagoga para no caminar más de 1000 metros en Shabbat. Por eso es muy común en el mundo antiguo, vivían judíos generalmente al lado de las sinagogas para no violar este mandato de caminar más de los metros necesarios en Shabbat. Entonces Yeshua en realidad ha sido mal interpretado, mal predicado dentro de varios tipos de cristianismos por desconocimiento nada más. Entonces Yeshua no violó el Shabbat. Entonces los que se le oponían era justamente la escuela de Shammai, no tanto la escuela de Hillel, que eso quede claro, ¿no? Entonces, volviendo al tema, ya comenzaron a ver los rabinos académicos y entre los seguidores de Yeshua, obviamente en el contexto judío, ellos tenían que tener también sus líderes o sus rabinos, por decirlo así, pero en este caso Yeshua llamó a 2 y los llamó apóstoles. Apóstoles, eso dicen nuestras traducciones. Ahora en realidad el término apóstol es una palabra más griega que hebrea. Apostelos también se dice apostelos, enviado. Entonces un apóstol en el latín sería más un enviado, ¿no? Un apóstol en el mundo griego, en cambio, era una especie de soldado que iba a la guerra con una gran noticia, y decía al general o al capitán del ejército que estaba luchando de él contra sus enemigos en plena batalla qué es lo que tenía que hacer, pero generalmente moría porque estaba en lo más duro de la batalla, pero daba las buenas noticias. Esa era la idea de apóstol, que en realidad era más un término militar griego de unos 2 o 3 siglos antes de Cristo. Entonces las versiones traducen como apóstol, pero de pronto en el hebreo sería más un poco lo que es emisarios. Entonces, en las mismas escrituras ustedes van a encontrar que dice que Dios mismo constituyó o Yeshua constituyó, dice, apóstoles, evangelistas, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, dice, si no soy mal, el libro de los Efesios. Entonces usted va a encontrar que en la misma Biblia solamente habían 12 apóstoles, por ejemplo, ¿no? Si usted va al Facebook hoy día va a encontrar 2,000, 3,000, más de 5,000 apóstoles. Pero en la Biblia solo hay 12 apóstoles, ni siquiera Lucas osó llamarse apóstol, ni siquiera Timoteo osó llamar su apóstol, ni Tito osó llamarse apóstol, sino que un apóstol o un emisario de Yeshua tenía que, de acuerdo al mismo libro de los Hechos,
tenía que ser alguien que haya conocido en persona a Yeshua, que haya palpado a Yeshua, que lo haya visto predicar, que lo haya visto hacer los milagros, que lo haya visto ser crucificado, lo haya visto resucitado y lo haya visto ascender a los cielos. Esos eran los requisitos que el mismo apóstol Pedro pone en Hechos capítulo 1, cuando ellos quieren elegir a alguien que tome el lugar de Judas, que se ahorcó, ya porque se sintió mal de haber vendido al maestro en 30 monedas de plata. Entonces, el apóstol Pedro pone estos requisitos para un apóstol, que tiene que ser alguien que haya vivido con Yeshua, palpado a Yeshua, haberlo visto muerto en la cruz, sepultado, resucitado y ascendido a los cielos. Entonces, estos apóstoles comenzaron a tener talmidim o estudiantes, aún judíos, otros que eran latinos, griegos, pero nadie de esos estudiantes osó llamarse apóstol, ¿no? Que es un dato interesante también. Respetando a los que se creen que son apóstoles del día de hoy, pero no hay una base bíblica que los respalde. Entonces, ya vemos que dice que él mismo constituyó, entonces, para edificar, por decirlo así, la congregación de Yeshua, la congregación que salió en Jerusalén. Entonces, ustedes van a encontrar que aunque había 12 apóstoles, habían 120 discípulos. Y muchos de ellos ya predicaban el evangelio o predicaban la palabra de Dios, predicaban la palabra de Dios en lo que es Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra, tal como Yeshua lo dijo, no vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Primero, ¿dónde? Primero en Jerusalén. Segundo, Samaria. ¿Por qué Samaria? Porque en Samaria estaban las 10 tribus perdidas de la casa de Israel, a las cuales Dios les dio carta de repudio o de divorcio, diríamos hoy, por su idolatría. Les repudió y ellos tomaron a Samaria como la capital de las 10 tribus del norte. Ustedes van a recordar que cuando le dicen a Yeshua que vaya a la casa de una mujer gentil, él dice, no, dice, porque yo he venido a predicar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y la casa de Israel siempre se decía el reino del norte, o se dice el reino del norte. Entonces usted va a escuchar en el evangelio, va a leer que Yeshua va justamente a Samaria. Era necesario, aunque no se llevaban los samaritanos con los judíos, aunque eran hermanos, sin embargo los samaritanos ya tenían una mezcla con otros pueblos, otras creencias también, practicaban algo de la Torá. Hasta el día de hoy los samaritanos, a propósito, sacrifican animales. Si usted no lo cree, puede buscar en el internet, y ellos solo aceptan la Torá como palabra de Dios. Entonces ahí la mujer samaritana se convierte al Mesías, y Yeshua le cuenta todo lo que es su vida, ella se convierte, y muchos se convierten a través del testimonio de esta mujer samaritana. Y ahí es donde esta mujer le pregunta, ¿dónde debemos ir a adorar? Nuestros padres dicen en Samaria, ustedes los judíos en Jerusalén, ¿dónde debemos adorar? Entonces ahí es donde Yeshua dice, no, bueno, ustedes adoran lo que no saben. Adoran lo que no saben, porque la salvación viene de los judíos, le dice Yeshua. Es decir, donde hay que ir a adorar es en Jerusalén. En otras palabras, si lo ponemos hoy en nuestro contexto actual del 2020, Yeshua en su parusía o segunda venida, o Jesús en su parusía o segunda venida, parusía es una palabra en griego que significa segunda venida, él no va a venir a Roma o al Vaticano, no va a venir a Madrid, no va a venir a Nueva York, no va a venir a Quito, no va a ir a México, no, él va a ir a Jerusalén. Entonces cuando él venga a gobernar nuevamente, con voz de mando, con voz de arcángel, como dice Tesalonicenses, él va a venir como el Mesías ben David, el hijo de David, con la espada, ya no como el Mesías ben Joseph, sufriente de Isaías. Entonces él va a gobernar, pero él no va a venir al Vaticano, él no va a venir a Quito, no va a ir a Los Ángeles, no va a ir a California, no va a ir a Estambul, él va a ir a Jerusalén, a la ciudad del gran rey, porque Dios nunca cambia. Cuando Dios da mandamientos, él no es que se arrepiente y como el hombre y va a cambiar de mandamientos. No es que él dice ahora guarden el Shabbat, ahora el domingo, y en el milenio vuelven a guardar el Shabbat. No, él siempre se mantiene en el día que él mandó a reunirse. Igual en la comida, Dios dice que es comida, que no es comida, entonces Dios no juega con esas cosas. Él mismo dice que él no es hijo de hombre para arrepentirse, si no él no fuera Dios. Entonces,
Él pone, pues obviamente en el caso de Yeshua ya habían los apóstoles, habían los discípulos de los apóstoles o los talmidim, y algo interesante, que muchos creen que el apóstol Pedro era el que dominaba o el que tenía poder sobre los apóstoles, pero en realidad no era así, aunque tenía mucha autoridad. El que tenía poder en realidad en la sinagoga o congregación de Yeshua en Jerusalén era Jacobo, su hermano, el hermano de Yeshua, el menor, conocido en griego. Jacobo se dice Tiago. Después los amigos católicos que a todo le santifican le pusieron San y quedó como Santiago. Le canonizaron y quedó como Santiago, pero en realidad su nombre original en hebreo es Jacobo. Entonces, este Jacobo era en realidad el que mandaba en el Sanedrín, en la sinagoga, en la congregación de los apóstoles, a tal punto que el mismo apóstol Pablo, que tuvo varios debates a veces con el apóstol Pedro, aunque se llevaban, pero también tenían sus diferencias, respetaba mucho a Santiago, incluso él va con gentiles, va con Bernabé, va a Jerusalén y se pone a disposición de Santiago de lo que él decida. Esto ya nos revela el detalle de que en realidad era en realidad el que guiaba lo que es la congregación de Yeshua, era Santiago. Y Pablo acepta lo que Santiago decide sobre los gentiles. Y de igual manera el compañero de viaje en ese tiempo, que era Bernabé. Ahora, Santiago y Pedro, ¿por qué discutían? Pablo y Pedro una vez discutieron porque, recuerden la halajá es la ley civil. La Torá es la Torá, pero la ley civil tiene que derivarse de la Torá. Entonces, dentro de la halajá o ley civil en Israel había el mandamiento de no comer con gentiles, porque el gentil le podía dar una comida que no era comida a un judío y pecaba ante Dios el judío, porque pecado en la Biblia es no guardar los mandamientos de Dios, según 1 Juan 3:4. Entonces había esta prohibición de comer con gentiles. Por eso es que Pablo le dice a Pedro: cuando tú estás con gentiles, comes con gentiles. Cuando estás con judíos, comes con judíos. Pero cuando estás con judíos y con gentiles en la misma reunión, te haces de loco y comes con los judíos. Y los gentiles se ofenden. Ese era el problema, ¿no? Por eso también es que en el famoso capítulo de Hechos, cuando Pedro tiene la visión, está en la terraza orando y tiene la visión y le dice: levántate, Pedro, mata y come. Y aparece el cerdo, el conejo, la liebre, todo lo prohibido por Dios de comer. Pedro dice: no, Señor, porque nunca ha entrado nada inmundo en mi boca. Habían pasado 10 años de la ascensión de Yeshua al cielo y ellos seguían guardando lo kosher. Nunca se había pegado un sándwich de jamón el apóstol Pedro. Después vuelve a aparecer la visión: Pedro, levántate, mata y come. Y él dice: no, Señor, porque nada inmundo ha entrado en mi boca. Vuelve una tercera vez: levántate, Pedro, mata y come. Y él no comprendía la visión hasta cuando escucha que alguien golpeaba abajo y era un gentil enviado, era Cornelio con otros que le acompañaban, que eran romanos. Y le dicen: ayer tuvimos una visión, tuvimos un sueño, que un ángel nos decía que vengamos a esta casa, busquemos a un tal Pedro, que él nos iba a explicar que el Mesías de Israel es Yeshua y que esa salvación también es para nosotros. Entonces ahí él entendió, no que ya podía comer cerdo, él entendió que esa prohibición de entrar a la casa de un gentil ya no aplicaba dentro de la interpretación de Yeshua, de la halajá de Yeshua, sino que él tenía que ir a la casa de los gentiles y predicarles que Yeshua es el Mesías enviado por el verdadero Dios de Israel, y que tienen que creer en Yeshua como el Mesías, y de esa manera son injertados en el pueblo de Israel y tienen que guardar también los mandamientos de Dios de Israel. La única diferencia es que ya Yeshua es el Mesías y ellos lo creían. Él comprendió que Dios no se refería a comer las porquerías que estaba prohibido, sino que ya podía ir a la casa de los gentiles y predicarles a los gentiles y aún comer con los gentiles que ya eran salvos, porque un gentil que ya es salvo obviamente tampoco iba a comer comidas prohibidas en la Biblia.
Entonces, eso en cuanto a lo que me están preguntando. Diego me pregunta, ¿Simón Pedro y los otros apóstoles tenían el mismo conocimiento que Pablo? Obviamente que no, porque Pablo era rabino, y no cualquiera era estudiante de Gamaliel. O sea, en esos tiempos Gamaliel era lo máximo como maestro, pocos podían ser discípulos de Gamaliel. Sin embargo, la misma historia demuestra que él fue el mejor discípulo que tuvo Gamaliel, porque hay escritos incluso de Gamaliel de la época de los 60, donde dice que él se sintió traicionado cuando el mejor discípulo se hizo creyente en Yeshua, y posiblemente se refiere a Saulo de Tarso o Pablo. Entonces, este famoso Gamaliel también era el presidente del Sanedrín cuando les llevaron capturados a Pedro y a Juan y querían castigarles, meterles presos, los judíos que no creían en Yeshua. Y este famoso maestro de Pablo es el que dice, no les castiguen, déjenlos libres, porque a lo mejor si son enviados de Dios, vamos a estar peleando contra Dios, y contra Dios nadie puede, no se puede, no está bien. Pero si esto es solo de los hombres, no va a pasar nada, sigan adelante, no. Entonces, hay que entender que Pablo era judío, pero él era hijo de padres judíos que habían nacido en Tarso. Y Tarso era una provincia romana, por eso él adquirió, como era polis, tenía el estatus de polis, de ciudad. Tarso, el que nacía en Tarso era automáticamente ciudadano romano, aunque sea descendiente de judíos o de otros grupos étnicos. Entonces, en este caso, Pablo era judío, vivió en Tarso, pero también fue a vivir en Jerusalén y fue a estudiar con el rabino Gamaliel. Incluso Pablo dice que él es fariseo de fariseos, descendiente de la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín y de la tribu de Judá, a propósito, son los sefarditas que llegaron a España, lo que se conoce como los sefarditas que llegaron a España, a Portugal, después con el tiempo a Turquía, y los que vinieron también a América en la época de la colonia, huyendo de la Inquisición. Entonces, de hecho, en España más hay de la tribu de Benjamín y de la tribu de Judá, ¿no es cierto? Eso también es un dato histórico interesante, porque Adriano, en la revuelta judía del año 135, expulsó como a 500,000 judíos a lo último de Occidente y les botó en lo que es Sefará, que se dice en ladino, uno de los idiomas judíos, significa España. Entonces, obviamente Pablo, él era mucho más conocedor que los mismos apóstoles. De hecho, el apóstol Pedro llega a decir en una de sus cartas que el apóstol Pablo escribe cosas muy difíciles de entender aún para los mismos apóstoles, y que muchos tuercen para su perdición. Entonces Pablo ha sido muy mal entendido a través de la historia. Si ustedes leen bien el libro de los Hechos, van a encontrar que aun cuando se encuentra con Timoteo, que era hijo de madre judía y de padre griego, según la halajá judía, para ser judío tiene que venir de madre judía desde la época antigua. Entonces él circuncida a Timoteo. Entonces es interesante, alguien preguntaría, pero si ya Timoteo creyó en Yeshua y ya es salvo, ¿qué necesidad tiene de circuncidarse? Si la salvación no viene por circuncisión, de pronto diría algún predicador. Pero hay que entender la halajá judía. Al ser Timoteo hijo de madre judía, obviamente, al ser Timoteo hijo de madre judía, tenía que circuncidarse, porque era la ley civil judía. Entonces, no todo está en la Biblia, porque a veces también uno tiene que entender que no todo va a estar en la Biblia, porque hay personas que dicen, si no está en la Biblia, no lo creo. Pero en la Biblia no está que usemos Facebook, televisión, que usemos radio, que usemos Instagram, pero existe. Entonces hay que entender con mucha lógica y razón que no todo está en la Biblia. Entonces la halajá, la ley judía, no está mencionada en la Torá, pero es una ley civil que en cada generación, de acuerdo a la necesidad, el Sanedrín o el Beidín, la corte rabínica legal de Israel, tiene que poner leyes para proteger al pueblo. Entonces, Antonio Camacho me pregunta, entonces, ¿cree usted que a día de hoy no se puede comer de todo? Bueno, obviamente que no. ¿Por qué? Porque ¿quién define qué es comida y qué no es comida? Es Dios. El mejor chef del mundo me puede decir que comer, yo qué sé, el camarón, que Dios lo creó para limpiar lo sucio de las profundidades del mar, ¿es comida? Pues no es comida. Que a alguien le guste el camarón y quiera comer, ya es cuestión de cada quien. Estamos en un país libre y libertad de culto.
Pero Dios define qué es comida y qué no es comida. Si usted va a Levítico capítulo 11. Entonces el apóstol Pedro ha sido mal entendido. Él nunca se pegó un sándwich de jamón, nunca se pegó mariscos, nunca se pegó un pulpo. Él, como judío y creyente en Yeshua, seguía comiendo lo sano. Incluso la sangre es prohibido comer en la Torá. De hecho, de los 36 pecados de muerte que había en la Torá o hay en la Torá, o los pecados kared, o peshad, que se llama en hebreo, el comer sangre es un pecado de muerte. Entonces, en el mundo antiguo, en la Biblia, si alguien comía sangre, tenía que morir como castigo, porque Dios prohibió comer la sangre del animal, porque es el alma del animal, la sangre. Entonces, el famoso Yahuarloco, que por ejemplo hoy se pegan muchos acá en Quito, por el centro histórico, si Yeshua viniera, si los apóstoles vinieran, y usted le invita a un Yahuarloco, nunca le va a aceptar, délo por hecho. Entonces, obviamente, Dios nos manda a cuidar el cuerpo, nos manda a pedir que cuidemos el alma, que cuidemos del cuerpo. Esto del virus corona o coronavirus mismo, que aunque hay muchas hipótesis, pero ustedes van a ver que siempre las pandemias han salido de China. Si usted va a averiguar las pandemias históricas, la mayoría han salido de China. Una pues salió por ahí por Inglaterra también, pero la mayoría de China, ¿por qué? Porque justamente los chinos comen, sin querer ofender, estoy dando datos históricos, comen de todo, comen el ratón, comen el murciélago, comen las serpientes, comen las cucarachas, comen todo lo que Dios dice que no es comida. Entonces violentan su cuerpo y de pronto, si es que fuera así, van a adquirir un virus que puede vivir en un murciélago, pero no, el cuerpo humano no está facultado para un virus así. Si es que fuera en verdad que esta bacteria vino de ahí de lo que es el murciélago o la serpiente y mutó, ¿no? Entonces, el punto es que Dios ya en la Biblia nos dice qué debemos comer, qué no debemos comer, que el hombre vista ropa de hombre, la mujer vista ropa de mujer, que el hombre debe amar a la mujer debe respetar al hombre. Entonces nos da lo que es un estilo de vida, ¿no? Entonces Dios quiere que el hombre viva bastante tiempo, pero es el hombre el que a veces acelera su muerte o adelanta su muerte. Entonces no podemos decir que si a un borracho le coge un carro o se choca porque está bien borracho y ya Dios se lo quiso llevar. Eso sería absurdo. Él adelantó su muerte por no cuidar su vida, por no cuidar su cuerpo. De igual manera, una persona que come mal puede adelantar su muerte. Entonces, volviendo aquí al tema, muy interesante también responder preguntas por Facebook. Volviendo al tema, entonces ya había apóstoles, pero ya murieron los apóstoles, Entonces ahora quienes tomaban a cargo las congregaciones eran obviamente los discípulos de los apóstoles. Entonces ahí es donde comenzaron en el mundo, sobre todo gentil. Cuando yo digo mundo gentil, no necesariamente estoy hablando de Israel, porque en Israel sí había rabinos creyentes en Yeshua, como el día de hoy también los hay, aunque pocos, pero los hay. Entonces, sí, hermano Antonio, cuando Pablo dice que lo que Dios creó es permitido para comer, no se refiere a todo lo que Dios creó. O sea, nadie en sus 5 sentidos osaría comerse una piedra o un alacrán. Obviamente él se refiere a lo que Dios permite, que es comida. Y recuerde también que ya en las versiones ya se pierde mucho el sentido de las palabras de Pablo original. Ahora, saludos a Consuelo también, que Trujillo, que nos está escuchando desde el barrio del Arquitecto, cerca de la mitad del mundo. Mucho gusto, mi amiga Consuelo, de saber que nos está escuchando. Ahora miren, volviendo al tema, entonces los apóstoles, y al morir quedan los discípulos de los apóstoles, pero también habían lo que se llama los evangelistas, como dice, que era un ministerio, por decirlo así, que les gustaba predicar, porque evangelio en realidad significa buenas noticias, ¿no? En el griego, claro, buenas noticias. Entonces predicaban que Yeshua era el Mesías, eran predicadores itinerantes que de pronto estaban en un pueblo, después en otro pueblo, llegaban a una congregación y predicaban, eran lo que hoy se puede llamar también misioneros, esta vocación de poder predicar itinerantemente, y se les comenzó a llamar evangelistas, misioneros con el tiempo. La misma Didache nos relata que generalmente estos misioneros iban o evangelistas y estaban 3 días en alguna comunidad, predicaban, les daban alguna ofrenda y de ahí seguían continuamente en los pueblos predicando. Después comenzaron a ver también obviamente los maestros, tenían que haber los maestros. Entonces
el término poimen en griego, pastor, o maestro, que en realidad un maestro en el mundo antiguo era un doctor. Bueno, hoy es que se usa mucho el doctor para alguien que lee, que estudia medicina, que es un médico general, un cardiólogo, un odontólogo. Hoy normalmente la gente asume que un doctor generalmente tiene que ver con la salud en cuerpo, y en verdad era así también en el mundo antiguo, pero también en un maestro en el mundo de Yeshua era un doctor, pero en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras. Entonces, habían los maestros también, ¿no? Entonces, los pastores y maestros parece que era un mismo oficio, aunque algunos dicen que no, que eran diferentes oficios, que pastor es un cargo, maestro es otro cargo, pero si usted lee bien en los textos un poco más del estilo hebreo o arameo, ahí dice pastores y maestros, está la conjunción y o la y diríamos nosotros, pastores y maestros, que generalmente cuando había esa letrita, siempre tenía que tener conexión en el contexto hebreo. Y eso podemos poner varios ejemplos de eso en algún momento. Entonces, pastor y maestro parece que era el mismo oficio. Parece que entonces, perdón, el internet está un poco lento, les decía, se va y viene la señal. Entonces, ¿qué sucedió? Que en la Roma, en todo lo que era Europa, el Imperio Romano, ya el cristianismo va tomando forma, y obviamente tenían que tener líderes en sus congregaciones, ¿no? Y el apóstol Pablo, por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 3, él pone los requisitos para, en otras versiones dice episcopos u obispos, pero hay que entender que un obispo en aquel tiempo, de acuerdo a la cosmovisión romana, que se sospecha mucho a propósito, y lo digo sanamente, se sospecha mucho de pronto que no sea tanto una palabra original del apóstol Pablo esto, porque él maneja una terminología muy romana, muy griega aquí, o si él fue, pues, que bueno, si él fue, entonces él dice, y requisitos para los obispos, pero un obispo en el siglo I, el siglo II, el siglo III, era alguien que tenía jurisdicción sobre toda una provincia, donde podía, o sobre todo una polis, una ciudad, donde podían haber muchas congregaciones de creyentes en Yeshua. No hablo de Israel, sino de los gentiles, donde los ancianos eran los que dirigían las congregaciones, o lo que sería el presbítero, entonces anciano o presbítero es lo mismo, presbítero en griego, anciano en castellano, senado o senectud en el latín. Entonces los presbíteros tienen también sus requisitos, que el apóstol Pablo le dice a Tito, que los presbíteros deben tener tales requisitos, pero el obispo era alguien que estaba sobre los presbíteros. También hay requisitos para los diáconos. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo comprendía que en el mundo gentil, al no conocer ellos la Torah, la Tanakh, con la exquisitez del conocimiento que tenía el pueblo de Israel, o los que creían en Yeshua, que eran parte del pueblo de Israel, ellos estaban bien desventajados en muchas cosas, iban a errar, como de hecho la historia lo ha demostrado. Entonces él ve la necesidad de que los ancianos, gente respetable en esas comunidades, que los que mejor conozcan también la palabra, puedan dirigir esas congregaciones de Yeshua o sinagogas de Yeshua. Algunos dicen iglesias. Hay mucha polémica también ahí por tratar algún rato. Entonces, en este punto es lo que yo quiero explicar en cuanto a esto de los pastores. Usted no va a encontrar en realidad en ninguna versión requisitos para los pastores. Sí va a encontrar para ancianos, para obispos y para diáconos, pero no hay requisitos para los pastores, justamente porque los eruditos antiguos decían que un maestro era un pastor. ¿Me explico? Porque el maestro era muy erudito en la palabra, pero tenía que con la palabra hacer como hacía el buen pastor Yeshua, o como Dios, que es el pastor por eminencia del Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, etc. Entonces tenía que con la palabra curar como una especie de médico, de una manera pastoral. Eso es lo que decían los antiguos en los comentarios. Entonces, el término pastor nunca se manejó oficialmente como líder de una congregación. En el segundo, tercer siglo, cuarto siglo, quinto siglo,
ni siquiera en la época medieval, ni siquiera en la era del Renacimiento. ¿Cuándo es que se comienza a utilizar la palabra pastor oficialmente, digámoslo así? Es en la época de la Reforma con Martín Lutero, con Calvino, con Zwinglio, con Conrado Grebel, con los anabaptistas, etc. Y ellos dicen, las congregaciones protestantes que se habían separado de Roma, que no aceptaban la autoridad del Papa, dicen, el líder de las congregaciones protestantes ya no le vamos a llamar sacerdote para distinguirnos de la Iglesia Católica, sino le vamos a llamar pastor. Pastor. Después, con el tiempo, va a aparecer lo que es la palabra reverendo, que viene de reverenciar, reverendo, que hoy se maneja mucho. Reverendo es un nivel como más académico, un poco más alto que un pastor, incluso en el mundo actual de Occidente. Entonces, ahí es donde comienza a existir lo que es oficialmente el término pastor como alguien que lidera una congregación a partir de la Reforma, y eso ya se hizo muy común, pero porque Lutero y muchos antiguos entendían que un maestro era un pastor, un pastor para las almas que curaba con la palabra porque era un doctor en la palabra y tenía que tratar como un médico con mucho amor a las almas. De hecho, Lutero era maestro de teología, pero también era sacerdote de las almas. Entonces, ya el término pastor el día de hoy, en el mundo actual en el que vivimos, también la Biblia nos manda a respetar a las autoridades que son puestas por Dios, siempre y cuando no se vayan contra la palabra de Dios. Ya el título pastor es algo académico, conectando algo así como en el mundo antiguo comenzó a ser el título de rabino, que antes no. Ya, gracias, volvió la señal, mil disculpas, el internet está un poco malo tal vez. Entonces vuelvo a decirlo. Entonces, ya el día de hoy el ser pastor es un título académico que normalmente tiene que ver también con alguien que estudia la Biblia, que es como un maestro en la Biblia y puede dar clases de la Biblia y puede dirigir una congregación. Entonces, en Europa, en los Estados Unidos, ya es muy común, era muy común antiguamente incluso que el pastor tenía que ser alguien estudiado, alguien preparado como para poder dirigir una congregación. En Sudamérica es donde había el problema que venían los misioneros y como ya tenían que irse a veces los misioneros, de pronto dejaban al hermanito que más asistía a la iglesia, le hacían un culto, le imponían las manos y ya le declaraban pastor sin estudios, y esa persona tenía que defenderse como podía y era un pastor. Antiguamente el pastor incluso en Sudamérica no era bien visto, era visto como una persona que no sabía mucho, que no trabajaba, o de pronto que no entendía mucho, o era alguien que era rival del cura o de la iglesia católica. Se tenía muy mal al pastor, pero sin embargo ya de 20 años acá el pastor en lo que es Sudamérica es una persona muy respetable, tiene que saber de lo que enseña, porque se supone que si es un pastor va a tratar con muchas personas, va a haber gente que le va a preguntar sobre muchas religiones, sobre otros grupos que de pronto ellos consideran sectas, le van a hacer preguntas y mucho más. Si está sirviendo a Dios tiene que ser una persona preparada. Entonces ya en Sudamérica el día de hoy, gracias a Dios, es muy normal que un pastor sea alguien que estudie teología. Por ejemplo, acá en el Ecuador mínimo tiene que estudiar 2 años en un instituto bíblico para ser pastor. Hay personas que gracias a Dios hemos podido estudiar 6 años teología. Otros han estudiado incluso más y podemos ejercer el ministerio de pastor como manda la ley, ¿no? Entonces el pastor debe ser alguien que está preparado, debe ser alguien que está docto en varios temas de la Biblia. Miren, por ejemplo, un caso interesante que nos cuentan en los Estados Unidos es de que, por ejemplo, Charles T. Russell, quien fundó el grupo de los Vigía de Sion, o lo que hoy son los Testigos de Jehová, oficialmente se llaman Testigos de Jehová desde 1931, con personería jurídica en los Estados Unidos. Por ejemplo, un pastor bautista a Charles T. Russell le denunció justamente ante un juez por no ser pastor, y la historia cuenta que cuando el juez le preguntó a Charles T. Russell si era pastor ordenado, que había sido estudiado, él dijo que sí. Le preguntó el alfabeto griego, alfa, beta, gamma, delta, eta, teta, etcétera, lo que es el alfabeto griego, y no sabía las letras y fue preso a prisión por decir que era un pastor
ordenado, que había estudiado cuando no era estudiado. Entonces ahora ya el ser pastor es algo académico, como un rabino. Como yo entiendo, tiene que ser alguien que esté autorizado por las leyes de Israel a estudiar en una universidad que puede dar un título de rabino, como por ejemplo en Jerusalén. Tengo entendido que en Los Ángeles también pueden estudiar para rabinos, en Buenos Aires también, ignoro si de pronto en otros lugares. Entonces ya el ser pastor es algo hoy académico, que aparte de lo espiritual, que debe ser un hombre que ame a Dios, que sea un hombre que le guste la oración, que le guste servir al prójimo. Debes también ser un docto que pueda nutrir con la palabra de Dios, sea el día que se reúna, puede ser en Shabbat, hay algunos que se reúnen en domingo, pero tiene que ser alguien que nutra con la palabra de Dios al pueblo, que entienda de política, que entienda de deportes, que entienda de salud, que entienda de leyes y obviamente que entienda sobre lo más principal, que es la palabra de Dios. Aquí Marisa, mi amiga Marisa, me dice de Cumbayá, cuando Yeshua dijo que no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de ella, lo que hace mal, fue un momento muy especial en que los fariseos criticaron a sus discípulos. Bueno, explicando este punto a mi amiga y a los que me escuchan, en realidad no es que Yeshua comía lo prohibido, porque él mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y en ese tiempo a la Torá se le llamaba el camino, Derek en hebreo, el camino, la verdad, la Emed, y Jaim, la vida. Entonces él no puede irse contra su propia palabra, porque dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces obviamente él lo que está diciendo ahí, entendiéndolo bien, es que lo que entra no contamina al hombre en el sentido del corazón, pero el contexto es que le dicen, ¿por qué no se lavan las manos tus discípulos para comer? Entonces ahí el contexto no es que están comiendo cerdo o camarón o concha o conejo o cuy, lo que es prohibido o un gallinazo en la Torá. El contexto no es lo que ellos están comiendo, porque como judíos tenían que comer lo que es permitido por Dios comer. El contexto es por qué no se lavan las manos. Ahora Yeshua no es que está diciendo que no hay que lavarse las manos, sino que él se va contra ese mandamiento rabínico que decía que es el que no se lava las manos antes de comer y ya pecaba. Entonces eso, dice Yeshua, no es que sea un pecado no lavarse las manos. Sin embargo, yo asumo que Yeshua y los apóstoles, cuando veían que sus manos estaban sucias, se lavaban por lógica, o sea, por la misma razón. Y hoy con estas plagas que estamos viviendo también nos demuestra esto, que si una persona no se lava las manos, es muy fácil de que sea contaminado si tuvo contacto con alguien que tiene el coronavirus. Entonces, por lógica, uno debe lavarse las manos. Entonces, Yeshua no es que comía lo que violentaba el cuerpo, porque de pronto alguien puede decir, pero también hay un texto cuando Yeshua les manda a predicar de 2 en 2 a los 70 dentro de Israel y les dice, coman los que les pongan delante. Pero hay que entender que ellos no están llegando a Sangolquí, donde comen cerdo, por ejemplo. Ellos están yendo solamente dentro de Jerusalén, o dentro de Israel, dentro de Galilea, en los lugares donde andaba Yeshua con los apóstoles, y por lógica todo judío o todo alguien de Israel no le iba a brindar un plato de camarones, le iba a brindar comida que podían comer. Entonces él se refiere a que sean humildes, y si van a una casa donde hay mucho dinero y le dan buena comida, que coman agradeciendo a Hashem. Pero si van a una casa de judíos pobres, si le dan algo pobre económicamente, que coman con acción de gracias. O sea, ese es el punto de lo que Yeshua está diciendo también a los 70. Coman lo que les pongan delante, en ese sentido. No se refiere a comer alacranes o comer cosas que son prohibidas. Entonces, hay que entenderle un poquito bien en este sentido a lo que es la Torá. Porque a veces, por no leer el principio del libro, como dice un famoso predicador, Jim Stanley, él dice, si quieres entender el fin del libro, tienes que leer el principio del libro. Por ejemplo, un mandamiento de los 613 dice, comerás, te saciarás y agradecerás. Entonces, normalmente en Israel la persona primero come, se sacia y luego agradece. Sin embargo, en el contexto cristiano primero se ora y después se come. Asumiendo cuando Yeshua oró agradeciendo por los panes y los peces, pero hay que entender que cuando él ora, no es porque está violentando el mandamiento de primero comer, saciarse y luego agradecer, sino que él está orando es porque Dios haga un milagro, el Padre Celestial,
para que pueda alimentar a miles de personas que lo estaban escuchando. Entonces, aquí hay otra pregunta. Bueno, hoy me he dedicado a responder preguntas y me gusta también. El hermano Antonio dice en Corintio, coman sin preguntar, dice, ¿no? La oración santifica, ya que se sabe que en Corinto tal la carne. Bueno, correcto. Bueno, expliquémoslo también un poco. Hay que entender que la santidad bien interpretada en la Torá dentro de lo que es el pueblo de Israel no necesariamente tiene que ver con esa santidad que muchos piensan que es estar así, orando, muchos ayunos, aunque eso es bueno, o tener una aureola, que no tiene nada de hebreo tampoco eso. Hay que entender que cuando tiene que ver con la santidad, y Pedro dice, sed santos porque yo soy santo, dice el apóstol Pedro, él está tomando un versículo bíblico que justamente se menciona al final del capítulo 11 de Vaikra, de Levítico 11, donde Dios habla de la comida y al final dice, sed santos porque yo soy santo. Entonces, la comida dentro del contexto hebreo tiene que ver con lo que uno come, con lo que uno viste, con el cuidado que tiene del cuerpo, también tiene mucho que ver la santificación. Entonces, ¿qué es lo que santifica? Digamos, la comida? Tiene que entender que Pablo está hablando con gentiles. Los corintios son gentiles que no conocen la Torá. De hecho, en Corintio había tanto problema en esa congregación que aún las prostitutas que eran sacerdotisas de Diana y tenían sexo después de los cultos en los templos de Diana, cuando se convierten a Yeshua, ellas querían dirigir las congregaciones y querían tener ese tipo de cosas en el templo, y ahí es donde Pablo tiene que poner algo y dice, yo no permito a la mujer ejercer dominio sobre el hombre y enseñar en la congregación. Lo hace en ese contexto porque habían mujeres que venían preguntando que podían dirigir las congregaciones, pero ojo, de Corinto, dentro del contexto de Corinto. Porque hubo otro rabino que en cambio sí permitió que su esposa predique. Entonces Pablo, como era un rabino en las congregaciones que él fundó, de acuerdo a las circunstancias, podía decir, yo como rabino, aunque la Torá permite esto, acá no lo permito porque no tienen el conocimiento. O aunque la Torá no dice nada de esto, sin embargo yo discierno que por esta razón no se tiene que hacer. Recuerden que la Torá, al tener mandamientos positivos y negativos dentro del pueblo de Israel, si había peligro de muerte, por ejemplo, para el pueblo de Israel, algún mandamiento positivo, el Beidín podía suspenderlo por guardar justamente la salud del pueblo de Israel. Entonces, un rabino podía decir, aunque la Torá dice esto, mas yo os digo. De hecho, Yeshua dijo varias veces, mas yo os digo, porque un rabino tenía dentro de Israel esa autoridad de decir, aunque la Torá dice esto, mas yo os digo esto. ¿Pero por qué? Pero porque había una razón en ese contexto histórico de esa generación. Por eso incluso el apóstol Pablo, en la Torá no puede haber solteros. De hecho, el primer mandamiento de los 613 es reproducirse. Entonces, sin embargo, Pablo a los corintios que eran tan problemáticos les dice, bueno, le fuera al hombre no tocar mujer, pero si no tiene continencia, cásese. Aunque el matrimonio es lo correcto, no, pero él dice, mas yo os digo, aunque el Señor dice esto, mas yo digo esto. Entonces hay que entender que en el contexto hebreo, en el contexto de Israel, un rabino podía suspender un mandamiento positivo durante algún tiempo si es que en el pueblo de Israel había peligros. Entonces cuando Pablo les dice a los corintios que eviten casarse es porque había mucha persecución. Muchas mujeres iban a quedar viudas, iban a quedar los hijos huérfanos. Sin embargo, no es que se está yendo contra el matrimonio. De hecho, los eruditos dicen que el mismo Pablo no es que era soltero, él era casado, sino que fue viudo o quizás divorciado, no lo sabemos, porque él mismo dice que fue miembro del Sanedrín, y un requisito en Israel para ser miembro del Sanedrín era ser casado, si no, no podía ser parte del Sanedrín, y él sabe muchas cosas del matrimonio que solo un hombre casado puede saber. Un sacerdote que no es casado de pronto puede aconsejar, pero en realidad no tiene ni idea en la práctica de lo que es vivir con una mujer, o los problemas que puede tener la mujer con el hombre o el hombre con la mujer, o con hijos, porque tiene esposa, no tiene hijos. Sin embargo, Pablo
Él seguramente sí fue casado, tal vez fue viudo o fue divorciado, y por eso él pudo ser miembro del Sanedrín. Entonces un mandamiento positivo podía ser suspendido dentro del pueblo de Israel, y de hecho a través de la historia los beidín oficiales han suspendido varios mandamientos en el pueblo de Israel, porque al ser mal comprendidos por sus vecinos europeos, occidentales o en América, incluso perdían la vida. Entonces el rabino ha dicho, aunque la Torá te permite esto, la vida es más importante de ti, de tu familia, del pueblo de Israel. No practiques esto, aunque puedes hacerlo por la Torá, pero por precautelar tu vida, no lo hagas. Podemos ver el mismo ejemplo de Maimónides. Recuerden que el estudio es un poco largo porque como es para pastores es de 6 a 8 los días martes. Entonces, el mismo Maimónides, cuando los almohades, que eran parte de lo que hoy son los musulmanes, llegaron a Córdoba, en España, ellos iban matando a todos los que se le oponían y aún a los judíos, aunque son primos. Y Maimónides aconseja, porque él era el rabino de su sinagoga en Córdoba, él dice, nos van a venir a matar, entonces ustedes van a vestirse como musulmanes, van a usar esas gorras, algo parecido a lo que hoy es la kipá, pero la kipá hoy es pequeña, que significa cúpula. Van a usar esos gorros al estilo de los musulmanes, y como son nuestros primos, se parecen a nosotros, ustedes también hablan árabe, digan que son musulmanes. Entonces cuando llegaron los almohades, llegaron a los lugares donde había judíos, preguntaron, ¿ustedes quiénes son? Ellos comenzaron a hablar en árabe, vestían como árabe, tenían esa especie de kipá como los árabes, y dijeron, somos igual, vuestros hermanos, y no les mataban. Entonces, ¿por qué? Porque en el judaísmo la vida está sobre todo. Entonces, un rabino tiene que ser bien entendido. Podía suspender algo que permitía la Torá o Dios en la Torá. Podía suspenderlo, como en Corintios, ciertas cosas, por dos razones. Porque había peligro, o porque al no contener el conocimiento correcto de la palabra de Dios, iban a errar. De hecho, en lo que cita el hermano, por ejemplo, los corintios solían ir a sacrificar a sus dioses los mejores toros. Entonces muchos creyentes en Yeshua, que eran pobres, iban a los mercados y compraban esta carne, que era un buen lomo, lo compraban bien barato porque ya fue sacrificado a los dioses, y iban y compraban y llevaban a sus casas y comían buena carne a un precio bien barato. Entonces ahí comenzó a haber un problema donde los débiles en la fe, dice Pablo, comenzaron a decir, no, pues ¿cómo vas a comer algo que está sacrificado a los ídolos? Y Pablo da una excelente respuesta como rabino. Él no está hablando con gente que conocía bien la Torá, él está hablando más con gente que no entendía nada de eso, y les aconseja y les dicen, mira, cuando estés con algún flaco ahí no se refiere a alguien flaco, sino a un débil, un hermano débil en conocimiento o en la fe o en conciencia. Dice, si tú estás con él, no lo hagas por amor a ese hermano. No comas de esa carne, aunque hay un solo Dios y sabemos que los animales y todo lo que existe proviene de un solo Dios. No es que existen los otros dioses de los griegos o de las imágenes que muchos adoran. Sencillamente hay un solo Dios. Ora, come y agradece a Dios. Sin embargo, dice, si hay algún hermano que es débil en la fe, porque él no se sienta mal, no lo hagas por amor a él. Entonces ahí Pablo ya lo explica, ¿no? Que hay un solo Dios y que de él proceden todas las cosas. Incluso el mismo Pablo, cuando llega a Atenas, recuerden que Grecia, al ser islas, tenía muchos pueblos. Cuando llega a Atenas, que era la cuna de la democracia, la cuna de la filosofía, el mismo Pablo, muy inteligente, él no va a ir a pelear con los griegos, no se mete a los templos griegos a destruir los templos griegos como algunos predicadores hacen hoy. Él no va a destruir las estatuas, sino de una manera muy sabia, muy inteligente, muy prudente. Él va y dice, oh griegos, dice, veo que ustedes son muy creyentes en sus dioses, que tienen un templo para cada dios, estatuas para cada dios. Y si por si acaso se les olvidó algún dios y ese dios no se ofenda, incluso tienen un templo para el dios no conocido.
Y Pablo dice, a ese yo le conozco y les quiero predicar. Y ellos se sorprendieron tanto que dijeron, wow, tú conoces al Dios no conocido, y les llevaron al Partenor. Por Dios, amigos, el Partenor, para los que no saben, era el lugar exclusivo donde solamente los grandes filósofos, grandes estadistas se paraban a disertar. Y Pablo tuvo ese privilegio por ser erudito, por no ser peleón. Entonces, y se paró y dijo, el Dios no conocido es el Dios de Israel, el que hizo los cielos y la tierra, y él ha enviado a su Mesías, al Salvador, que es Yeshua. Y él predica, y para mí esto es impresionante, en el Partenor, en plena Atenas, en la cuna de la democracia y de la filosofía. Y ahí es donde dice el mismo libro de los Hechos que muchos se convirtieron de los griegos y otros pelearon, porque cuando Pablo dice que Yeshua, Dios lo resucitó de los muertos, ahí es donde los filósofos griegos dijeron, para, como diría el argentino, no, para, o sea, eso no lo podemos creer. Y ahí es donde se acabó el discurso de Pablo. Algunos creyeron, otros no creyeron, y sin embargo Pablo se dio el lujo de predicar ahí y de formar una congregación en Atenas. Entonces, amigos, para ya ir terminando, ¿no? Entonces, estos hombres de Dios eran muy sabios, y tenemos que entender el contexto de Pablo. O sea, Pablo trabajaba con gentiles, incluso con las 10 tribus perdidas de la casa de Israel que estaban dispersos, que en realidad era lo que a él más le interesaba predicar. Pero también, mientras el mensaje iba para ellos, muchos que no eran de las 10 tribus creían, y también él iba predicando para que ellos puedan comprender. Pero para estas personas que nunca habían escuchado de la Torá, de los profetas, de los escritos, no tenían ni idea del hebreo, era bien difícil para el apóstol Pablo que comprenda. Y yo siempre pongo este ejemplo ya para terminar. Cuando miren los españoles llegaron acá a nuestras tierras, obviamente ellos trajeron su religión oficial, ¿no? Que es el catolicismo romano. Entonces la historia, por ejemplo, Guamán Poma, que es un famoso historiador de la época de la colonia, que conoció en esa época Atahualpa y todo lo demás, nos comenta que el cura Valverde, cuando fue a Atahualpa, le mostró la Biblia, o un libro, dicen algunos, y le dijo, esta es la palabra de Dios. Y el Inca, que no tenía ni idea de lo que eran las letras, de lo que eran los libros, ni de Jesús, ni de María, ni de José, ni de la Biblia, no tenía ni idea ni que existía Europa, cogió y le botó al suelo, porque obviamente en su entendimiento no había nada para él que tenga sentido. Entonces ese fue el pretexto que los españoles tomaron de que ofendió a Dios, a Atahualpa, y lo mataron lo mataron, digamos, de una manera cruel. Le mataron, pero ese fue el pretexto que tomaron para matarle, y tampoco le dieron libertad cuando él dio el oro hasta donde su mano daba, en el cuarto que todavía existe allá por el sector de Azogues, de Cuenca, todo eso. Lo mataron. Entonces, él cómo podía entender algo que nunca había escuchado ni visto. De igual manera, Pablo tenía muchos problemas con estos gentiles que no sabían Torá, que no conocían del pueblo de Israel, que la resurrección les parecía una locura. Entonces él tenía que manejarse de una manera prudente con el conocimiento que ellos podían tener. Por ejemplo, aquí en el quechua mismo no hay las 5 vocales, como nosotros tenemos en el castellano, A, E, I, O, U. Entonces, a mí que me gusta mucho la historia, cuando he leído los libros y veía cómo se maltrataba a veces a los indígenas de acá, a veces él, en vez de decir Kitu, decía Keto, o decía, en vez de patroncito, decía patronceto. Entonces el español le decía, habla bien, pero es que el indígena estaba hablando bien, porque en el idioma de él no hay esa vocal. Entonces, ese es un ejemplo que yo pongo como para que darnos cuenta que no podemos interpretar a Pablo dentro de una cosmovisión hebrea, con gente que ya sabía la Torá, al mismo Pablo con los gentiles, que no tenían ni idea de lo que era la Torá. Por eso es que el rato les mencioné que a Timoteo le circuncida. ¿Por qué? Porque él sabía que al llegar con Timoteo
a Jerusalén, a Israel, no le iban a permitir a Timoteo que vaya al templo, porque no estaba circuncidado, aunque era de madre judía, porque su padre era griego. Sin embargo, a Tito, que fue otro discípulo de Pablo, cuando hubo escasez en Jerusalén, hubo 4 años, según los historiadores, que no hubo lluvia, la congregación, la sinagoga de creyentes de Yeshua en Jerusalén necesitaba comida. Pablo solicita ofrendas a las congregaciones para enviar a la congregación madre, por decirlo así, o iglesia madre, como muchos dirían, de Jerusalén, a la sinagoga madre. Y él, ¿a quién envía con ese dinero que recolecta? Justamente envía a Tito, que era un gentil, pero a él no le pide que se circuncide. Entonces hay que entender el contexto del Pablo que habla con el pueblo de Israel y el contexto de Pablo que habla con gente que no sabe nada de lo que es del pueblo de Israel. Entonces, de esos mis amigos, queridos amigos, que hoy quería estudiar, ¿no? Y ya para ir terminando, entonces el pastor o poimén no es más que hoy un título académico, pero que está conectado con un maestro, es decir, con un maestro de la Biblia que está capacitado, que está estudiado, está preparado como para tener congregaciones, dirigir, poder practicar lo que algunos llaman las ordenanzas, como el bautismo, la cena, poder casar, poder hacer cualquier rito que usted se pueda imaginar religioso dentro de una congregación protestante o evangélica, o aún mesiánica también. Entonces, de esa manera también la ley de cultos aquí en el Ecuador ahora faculta que tanto hombres como mujeres pueden ser pastores, pueden ser pastoras. Entonces es un delito según la ley del Ecuador y en muchos países el hecho de que una mujer hoy no pueda estudiar para ser pastora. Al Estado no le interesa la interpretación de alguna persona si solo el hombre puede ser o no puede ser. En realidad la mujer tiene libertad para ser pastora incluso el día de hoy según la ley, y es correcto si ellas lo quieren hacer, solo que deben instruirse bien. De igual manera, por ejemplo, en el Ecuador antes las mujeres no podían votar y fue una lojana la primera mujer que votó históricamente, y ahora todas las mujeres pueden votar. De igual manera, antes las mujeres no podían trabajar. Aquí en el Ecuador las primeras mujeres que trabajaron en lo que es el correo, incluso los mismos hombres casi les mataron, eso lo dice la historia del Ecuador, cerca de la Plaza Grande donde queda el correo, porque se veía mal en ese contexto de hace 100 años que las mujeres trabajen, solo tenían que estar en las casas. Entonces, ya el día de hoy, digamos, las mujeres pueden votar, pueden trabajar. De hecho, muchas mujeres tienen mejores empresas que muchos hombres, pueden ser presidentas. De hecho, hay más mujeres en el mundo manejando autos hoy que los hombres. Y también pueden ser pastoras. Entonces eso también lo quiero aclarar bajo la ley, porque a mí me gusta respetar la palabra de Dios y respetar la ley también, ¿no? Entonces, esos, mis amados amigos, ha sido un gusto poder también interactuar. Sé que es un medio que nos facilita también, nos facilita mucho el poder también dar respuestas a las preguntas. En el mundo antiguo, lo que el hermano está diciendo, en realidad el judaísmo se heredaba por la línea del padre. Sin embargo, por la halajá judía, el día de hoy se hereda es solamente a raíz de venir de vientre judío. Entonces, si una mujer judía, por ejemplo, yo tengo un amigo que es Joseph aquí, que es un judío. Su mamá vino, estuvo en los campos nazi con su esposo cuando eran niños. Él nació aquí en el Ecuador, es ecuatoriano, pero automáticamente al ser de vientre judío en la embajada de Israel ya es judío. Entonces eso siempre ha sido así dentro del pueblo de Israel desde la época de Yeshua para acá. Entonces en el caso de Timoteo eso es lo que sucedió. Ahora interpretaciones va a haber muchas. Sin embargo, para eso estamos, o sea, nadie lo sabe todo. Yo soy apenas un maestro que, como todos ustedes, también estoy aprendiendo cada día la palabra. Trato de ser un mejor maestro, pero sé que hay muchos mejores maestros que yo también, y entre todos aprendemos de una manera que podamos nutrir con la verdad al pueblo de Dios. Hay que respetar las creencias de los demás, y yo respeto las creencias de los demás. Entonces yo lo único que trato es a través de este medio poder ilustrar, poder enseñar, cosa que aprovechemos también el tiempo que Dios nos da
en estos momentos de poder instruirnos con la palabra de Dios a pesar de los momentos difíciles que estamos. Entonces eso es para mis amigos y amigas que estudian para pastores, para evangelistas, para misioneros, ahí en Jiré a las Naciones, que son de la Corporación Cristianos de Nación también, que estudian para pastores, y también para los amigos que están conectados a través del Facebook. Entonces los días martes me estaré conectando con los estudiantes para pastores de 6 a 8. El jueves será vía WhatsApp, internamente en privado con ellos. Y todos los días a las 11 de la mañana, de una manera general para los amigos del Facebook, estaré también compartiendo algo de la palabra de Dios. Así que shalom, que la paz en hebreo. A propósito, ¿por qué yo digo shalom? ¿No? Porque es una palabra original de igual manera, que es una paz completa que tiene que ver con Dios, con el prójimo y con uno mismo. La paz romana con X, no con Z. En cambio, los hombres en la antigua Roma saludaban así. Se cogían los brazos, no se daban las manos, se cogían los brazos. Esa era la paz romana, digámoslo así. Y hoy se dice en español paz con Z, ¿no? Entonces, sin embargo, yo prefiero decir lo que Yeshua decía, ¿no? Shalom, que es el original, porque él hablaba así. Así que shalom, bendiciones y que descansen.